En un rincón olvidado de Chile, en el corazón de un bosque oscuro y siniestro, se encontraba una entidad que desafiaba la lógica y la cordura. Los aldeanos de un pequeño pueblo cercano apenas murmuraban su nombre, el Cuero, en susurros temerosos, como si pronunciarlo en voz alta atrajera la maldad. La leyenda hablaba de una criatura nacida de pesadillas, una abominación que parecía haber existido desde tiempos inmemoriales. Su forma retorcida estaba compuesta por una piel desgarrada y ojos vacíos que brillaban con un hambre insaciable. Se decía que podía adoptar cualquier forma que deseara, transformándose en seres queridos o figuras inocentes para ganarse la confianza de sus víctimas. Pero bajo esa fachada engañosa se escondía una maldad tan antigua como las sombras mismas. El Cuero disfrutaba con el sufrimiento que infligía. Se alimentaba de los miedos más profundos de sus víctimas, haciendo que sus pesadillas cobraran vida, convirtiendo sus sueños en un tormento insoportable. El bosque se retorcía a su paso, las ramas crujían como huesos rotos y los árboles susurraban advertencias incomprensibles. En las noches más oscuras, el Cuero se arrastraba silenciosamente hacia su próxima víctima, su aliento frío y húmedo lleno de promesas siniestras. Los habitantes del pueblo vivían en un estado constante de terror, temiendo que el Cuero los eligiera como su próxima presa. Sus vidas se convirtieron en un ciclo interminable de paranoia y horror, mientras luchaban por mantenerse a salvo de los engaños de la criatura. Valle de la Luna, una vez un lugar de belleza y serenidad, se había convertido en una prisión de pesadilla, donde el Cuero reinaba en las sombras, alimentándose de las almas rotas y las mentes atormentadas. La oscuridad que lo rodeaba era un recordatorio constante de que la maldad puede existir en las formas más incomprensibles y que a veces el mal puede ser eterno. Las noches en Valle de la Luna se volvieron cada vez más insoportables. Los aldeanos vivían en un estado perpetuo de ansiedad, temiendo que el Cuero los acechara en la oscuridad. El aire se llenaba de un zumbido ominoso y el bosque parecía un organismo vivo, retorciéndose y gimiendo mientras la entidad acechaba. Las víctimas del Cuero se multiplicaron, y con cada alma que devoraba, su poder crecía. Se decía que en las noches de luna nueva, cuando la oscuridad era más profunda, el Cuero se convertía en una sombra aterradora, tan grande como el mismo bosque, con ojos rojos que irradiaban malicia. Las almas atrapadas en su abrazo se enfrentaban a un tormento inimaginable. Sus miedos se materializaban y las pesadillas se volvían realidad. Aquellos que se cruzaban con el Cuero nunca volvían a ser los mismos. Algunos caían en la locura, mientras que otros simplemente desaparecían, dejando solo un rastro de desesperación en su estela. Los aldeanos se volvieron sospechosos entre sí, incapaces de confiar en sus vecinos, ya que cualquiera podía ser la próxima víctima o, peor aún, el propio Cuero en forma humana. El miedo se apoderó de la aldea, y sus calles antes bulliciosas se convirtieron en pasillos silenciosos y oscuros. En un remoto pueblo en las profundidades del bosque ecuatoriano, la leyenda del Chusalongo era una historia que todos los lugareños conocían y temían. Se decía que esta criatura era un duende retorcido con la capacidad de cambiar de forma y acechar a aquellos que osaban aventurarse en el bosque en busca de madera, frutas o tesoros escondidos. El Chusalongo, una criatura del folclore ecuatoriano, posee poderes oscuros y malévolos que despiertan temor en aquellos que lo conocen. Su principal habilidad es la capacidad de cambiar de forma, adoptando la apariencia de objetos cotidianos o seres queridos para confundir y aterrorizar a sus víctimas. El Chusalongo, además de sus poderes sobrenaturales, es conocido por su siniestro gusto por secuestrar personas. Se deleita en acechar a los incautos aventureros que se aventuran en la selva, atrayéndolos hacia su dominio y desencadenando su malévola risa antes de llevarlos a su mundo de pesadillas. Los secuestros del Chusalongo son eventos perturbadores que perpetúan el miedo y la incertidumbre en aquellos que conocen su leyenda, ya que las víctimas a menudo desaparecen sin dejar rastro, dejando atrás únicamente el eco inquietante de su risa retorcida. Un día, un audaz cazador llamado Alejandro decidió adentrarse en la espesura del bosque en busca de un raro pájaro que había escuchado que tenía plumas de colores brillantes. Con una red en mano y su determinación en el corazón, se aventuró más allá de los límites del pueblo y se adentró en lo desconocido.
A medida que avanzaba más profundo en el bosque se volvía densa y misteriosa. Los sonidos de la naturaleza parecían tomar un tono más ominoso y el sol apenas se filtraba a través del dosel de árboles. Alejandro comenzó a sentirse observado, pero desestimó las historias del Chusalongo como meros cuentos de viejas. Fue en un claro del bosque, donde Alejandro vio una rara ave posada en una rama. Decidido a atraparla, extendió su red con cautela. Pero justo cuando estaba a punto de capturarla, la criatura se transformó en un ser humano de aspecto retorcido, con una risa estridente y malévola. Era el Chusalongo. El Chusalongo se burló de Alejandro, retorciéndose y transformándose en diversas formas grotescas, desde animales deformes hasta rostros distorsionados de personas que Alejandro conocía. Aterrado, el cazador intentó huir, pero el Chusalongo lo siguió, sus risas resonando en sus oídos como un eco inquietante. Alejandro corrió desesperadamente por el bosque, pero cada vez que pensaba que había escapado, el Chusalongo aparecía de nuevo, transformándose en algo aún más aterrador. La noche cayó sobre el bosque, y Alejandro, exhausto y aterrado, se encontró perdido en la oscuridad. Finalmente, después de horas de angustia, Alejandro emergió del bosque y llegó al pueblo, su ropa rasgada y su cuerpo temblando. Contó su encuentro con el Chusalongo, pero nadie en el pueblo sabía cómo derrotar a la criatura. La incertidumbre se cernía sobre ellos, ya que el Chusalongo aún acechaba en el bosque, esperando a aquellos que osaban aventurarse en sus dominios, con su risa retorcida y malévola resonando en la noche. En las profundidades de la selva colombiana, donde el verde de la vegetación esconde secretos oscuros, se alza una leyenda que atormenta las noches de los lugareños, el Moán. Se dice que esta criatura maldita es la guardiana de los ríos y bosques, pero su naturaleza retorcida lo convierte en un ser de pesadilla. El Moán, con su larga cabellera de musgo y barba espesa, se desliza silenciosamente entre la densa vegetación de la selva. Sus ojos son dos pozos profundos, llenos de malicia, que siguen cada paso de aquellos que osan adentrarse en su territorio. Aunque se asemeja a un hombre, su piel está cubierta de escamas y su risa estridente puede aterrorizar incluso al más valiente. La leyenda cuenta que el Moán se deleita en acechar a los incautos viajeros que se aventuran cerca de sus dominios. Utiliza su magia para confundirlos, haciéndolos perderse en el laberinto de la selva. Las víctimas se ven atrapadas en una pesadilla en la que los ríos fluyen en círculos y los caminos conducen al mismo punto una y otra vez. En su guarida oculta, un antiguo templo abandonado, el Moán guarda sus tesoros robados. Joyas, reliquias y objetos de valor yacen en montones desordenados, un testimonio mudo de las almas perdidas que no pudieron escapar de su influencia. Una noche, un grupo de exploradores llegó al corazón de la selva colombiana en busca de un raro espécimen de orquídea. Ignorantes de la leyenda de El Moán, se adentraron en territorio prohibido y pronto se encontraron perdidos en el laberinto de la selva. La risa burlona de la criatura resonó en la oscuridad, mientras la selva los consumía. Uno por uno, los exploradores cayeron presa del Moán, desapareciendo en la noche. Sus gritos desesperados se desvanecieron en el aire húmedo y viciado. Solo uno logró escapar, pero su mente quedó marcada para siempre por los horrores que había presenciado. La leyenda de El Moán perdura en la selva colombiana, una advertencia a todos aquellos que se aventuran demasiado cerca de su dominio. Las almas perdidas que yacen en su guarida susurran historias de terror que mantienen vivo el miedo en el corazón de los habitantes locales. Nadie sabe cuándo el Moán se manifestará de nuevo, y su risa retorcida sigue acechando en las noches oscuras, recordándoles que el mal acecha incluso en los rincones más remotos del mundo. Gracias por ver el producto de nuestras pesadillas. No olvides suscribirte, darle like y seguirnos en nuestras redes sociales para desvelar los secretos más oscuros y perturbadores. Recuerda,